para ellos nosotros nos consideraban traidores. ¿Tú me podrías contar cómo le contaste a tu hijo que fuiste de ETA? Creo que la educación que habíamos recibido era una educación de jóvenes para inmolación política y religiosa. No nos era suficiente una vida cotidiana normal. Lo que más me sorprendía ya entonces es que, para muchas personas, mi padre era un traidor. Lo peor que puede hacer un hombre es matar a otro hombre. Una película documental que se puede encuadrar dentro del género de la autoficción, si es que es un género la autoficción, en el sentido de es una forma de ficcionar acontecimientos absolutamente reales. De hecho, creo que es una película que cuenta la historia de un niño que hereda el trauma de su padre y que a través del cine, de lo simbólico, trata de hacer soportable lo real, ¿no? Que es lo traumático de la vida. Entonces, bueno, es una investigación. Creo que Traidores no es una película sobre ETA, es una película sobre la familia y el nacionalismo como metáfora de la familia. ¿Qué van a decir tus amigos? ¿Qué van a decir? Es decir, que es muy duro salir de ETA, es muy duro salirse de ETA. Como salirse de tu familia, más duro todavía, de tus amigos y tal, ¿no? La cuestión es que dentro de esa primera ETA pues hay juzgados en el proceso de Burgos, como mi padre, o Mario Neindía, o Teo Uriarte, que aparece en la película, pues hay personas que hacen una crítica no solo a la violencia terrorista, sino que creo que es lo más interesante en el sentido de lo que habla la película, ¿no? Que no pretendo yo tampoco hacer solo una condena del terrorismo y del crimen político, obviamente, sino también de aquello por lo que mataron, ¿no? Aquello por lo que mató ETA era un proyecto identitario, nacionalista, racista, supremacista y desde luego jamás tuvo una razón de ser en el sentido de que tuviera una justificación. Y luego esto ya, en fin, dentro de la intrahistoria, ¿no? A quien le pueda interesar investigar, pues se puede comentar más. Esto es una locura. Y esto tiene mucho de fascismo lo que estamos teniendo entre las manos. Y esto no va a ser una solución progresista como creíamos que iba a ser, sino que iba a ser, si se continúa por este camino, una opción absolutamente reaccionaria y contraproducente para la sociedad. Y hay que salir de esto. ETA no deja de ser una escisión del Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Que es un partido que sigue homenajeando a Sabino Arana todos los años. Sabino Arana, el fundador del nacionalismo vasco, pues eso supongo que era un psicótico, un enfermo mental, que no hay más que leer sus textos, absolutamente racista, machista, homófobo, es decir, no sé, una cosa alucinante, ¿no? Y eso es, de hecho hay una fundación que se llama Sabino Arana, que sigue vinculada al PNV, que, bueno, que sigue teniendo su importancia en la sociedad vasca, ¿no? Y ETA pues surge como eso, como una escisión. También surge de alguna manera de muchos hijos, ¿no? de esa burguesía nacionalista que no hace nada tampoco contra la dictadura franquista, ¿no? Se habla del mito de los vascos sufrieron el franquismo. Permíteme que diga que creo que el franquismo donde realmente fue duro y donde realmente se sufrió fue en las regiones más pobres de España, desindustrializadas. Son esos amores a ideales que nos vienen del otro, esos amores indeclinables de patrias, ideologías, religiones, los que llevan a la gente a matarse, a las sociedades a destruirse y a la guerra. La manera de mantener el privilegio económico es renunciar a España, ¿no? Y esa es la estrategia. Esto es muy a grosso modo, evidentemente, ¿no? Pero sí se explica el germen y el origen. Y luego, pues bueno, Sabino tiene un texto muy famoso, La patria de los vascos, donde articula todo este tipo de teorías y se inventa unos nombres, toda una genealogía, ¿no? Que es un poco toda esa ideología se basa
en una idealización de un pasado que nunca existió, ¿no? Una idealización de un pasado que nunca existió y un agravio, ¿no? Como si los vascos hubiéramos estado de alguna manera sometidos a España cuando es todo lo contrario. Es decir, los vascos hemos sido la oligarquía de España durante siglos. ¿No? O sea, entonces, en fin, todo esto es más complejo de explicar. Juaristi lo explica también muy bien, ¿no? Cuando, pues bueno, en un principio el PNV y este nacionalismo vasco surge como reacción contra esa oleada de inmigrantes a finales del siglo XIX a los que llaman maquetos, y que luego en los años 50 hay otra oleada, del siglo XX hay otra oleada de inmigración, y se les llama coreanos, ¿no? Que haría referencia a la guerra de Corea que se desarrollaba en esos momentos, ¿no? Y bueno, pues creo que toda esta locura que fue ETA solo se explica por esa ideología racista que había detrás, ¿no? Que era el odio a todo lo español. Y ya lo que hemos comentado, es decir, ETA no surge contra Franco, ETA surge, de hecho hay textos ya en el año 74 que dicen claramente que ETA no está, ETA es enemigo, declara enemigo a España, independientemente de que sea una dictadura, una democracia, una monarquía o una república. Entonces, pues bueno, qué duda cabe pues que el franquismo cometió una torpeza alucinante, ¿no? Con el tema del proceso de Burgos, dándole una publicidad absurda. Pero bueno, lo curioso es que algunos de estos condenados en el proceso de Burgos y que se enfrentaron a Franco cuando nadie hacía nada contra la dictadura, pues muchos de estos son los que luego, muchos años después, montaron movimientos cívicos como el Foro de Hermoa, Basta Ya. El nacionalismo se me cayó como ideología. Cuando estaba en la cárcel, al poco tiempo de estar en la cárcel, estaba con compañeros de toda España, andaluces, madrileños, catalanes, que eran su mayoría gente del Partido Comunista, sindicalista, y en algún momento de este tiempo me di cuenta que yo era exactamente igual que ellos, o mejor dicho, que la idea de que yo era distinto o diferente al resto de los españoles, como me habían transmitido en toda la vida, en el discurso familiar y del contexto en que viví, era absolutamente estúpida. Que distintos o diferentes es el nombre elegante de la xenofobia. Estamos viendo la locura de Cataluña, también ahora tenemos nacionalismo español, que era ya lo que nos faltaba con Vox, ¿no? Y en todo el mundo, en Hungría, en Polonia, mismamente Donald Trump, es decir, es un repliegue identitario que, bueno, pues que asusta y hay que intentar de analizar por qué está sucediendo esto en el mundo y que no solo en España, ¿no? En realidad fue durante una semana una campaña en Egin contra mí, ¿no? Pero claro, ya había habido las amenazas de ETA directamente, de su entorno, de las llamadas a las 3 de la mañana a mi mujer diciéndole qué tal, en fin, todas esas cosas, ¿no? Entonces veníamos ya, entonces claro, eso fue ya, si quieres, el acto ya casi definitivo para situarme en la diana, ¿no? Así que, No todas las víctimas son familiares o víctimas de muerte, sino también víctimas que han sufrido el acoso o el haber estado como el padre de John, primero dentro, después fuera, y cómo eso también perjudica a su familia y a todo su núcleo. ETA da un plazo de 48 horas para que todos los presos de la banda terrorista sean trasladados a cárceles vascas. En caso contrario, el joven concejal del PP en Hermoa aparecerá muerto. Miguel Ángel Blanco ha sido secuestrado, al parecer, a primera hora de la tarde, en el trayecto desde su domicilio en la calle Iparaguirre a la estación de Hermoa, donde, como cada día, iba a tomar el tren para desplazarse hasta su lugar de trabajo. Yo no conocía tanto este conflicto. Es decir, a mí es algo que me viene de John y de haber hecho estos trabajos con él. Porque, claro, en Andalucía y una generación por debajo de la de John, no he tenido contacto nunca ni con un mundo terrorista de ETA, ni con el pueblo vasco, ni nada. Me ha cogido totalmente de nueva. Y de repente el conocimiento que yo he adquirido a través de hacer esta película, el cómo han cambiado mis valores morales, creo que es una película necesaria, porque a gente que no está tan concienciada con todo este movimiento, le va a abrir muchos niveles el pensamiento de, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el cómo las personas pueden cambiar.
Yo he aprendido con esta película que las personas pueden cambiar. Yo jamás me hubiera imaginado estar en casa de una persona que hubiera puesto una bomba. Y no es que he estado en casa de una persona que ha puesto una bomba, sino que he estado a gusto en una persona increíblemente humana. Mi padre era psiquiatra y psicoanalista lacaniano. Me recomendaba ver películas y me animaba a realizar mis guiones delirantes. Siempre fue un hombre recto y bueno, pero tenía un pasado muy oscuro. Un pasado que siempre le persiguió. Un pasado del que nunca logró escapar. Lo que más me sorprendía ya entonces es que, para muchas personas, mi padre era un traidor. ¿Qué duda cabe que hay algo, sobre todo para mi padre, quizá, que aunque ha sido un proceso muy doloroso hacer la película, muy duro, porque ha sido desnudarse ante todo el mundo, ¿no? Y contar cosas muy íntimas y muy terribles, pero yo quería hacer esto para tratar de, no sé, no justificar, sino entender toda esta historia, ¿no? Toda esta historia que es la vida de mi padre y que a mí me ha marcado tanto, ¿no? Y en ese sentido que pueda ser útil como enseñanza, como decíamos, para los más jóvenes y para no cometer los errores y los horrores que tanto se han cometido en el pasado siglo XX, ¿no?